Bien. Otra vez buenos días a todos los seguidores de las redes sociales. Estamos muy contentos porque estamos recibiendo bastante acogida y sobre todo las expectativas por las ponencias que nos están brindando ponentes de destacada trayectoria. El día de hoy tenemos al magíster Lamberto Balqui Balqui, quien tiene una presentación muy importante el día de hoy sobre un tema de drones. Muy bien, ahora nos va a explicar. Por favor, David, si nos puedes comentar sobre su historial. Voy a compartir su historial. Muy bien. David, Claro que sí. por favor, Claro que sí. bien. Gracias por el pase, doctor. En esta ocasión nos acompaña el magíster Lamberto Balqui Balqui, quien es ingeniero ambiental con maestría en eficiencia energética y sostenibilidad en la Universidad Jaume I de España. Es candidato a doctor en tecnologías industriales y materiales en la Universidad Jaume I de España, con estudios en nivel de especialización internacional en investigación científica, desarrollada en laboratorios y empresas en convenio con la Universidad AUM de España, Escuela de Ciencias Avanzadas de Sao Paulo para una Amazonía sostenible e inclusiva, organizado por la Universidad de Campinas, UNICAM, conjuntamente con otras instituciones de Brasil, con experiencia en formulación y evaluación de proyectos de gestión ambiental, proyectos de eficiencia energética y sostenibilidad, proyectos de agricultura de precisión y fotogrametría y teledetección, manejo de sistemas de información geográfica, generación de Big Data para análisis y predicción de parámetros ambientales, ingeniería de residuos sólidos, diseño de edificaciones en 2D y 3D, manejo avanzado de equipos y software de ingeniería. Bueno, sin más preámbulo, damos pase al ingeniero Lamberto Balqui Balqui. Adelante. Adelante, magíster. Gracias, David. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Sí, adelante. Sí, se me escucha bien, ¿no? Se le escucha perfecto, magíster. Listo. Bueno, el tema que hoy día vamos a tratar es sobre el uso de drones y sensores en el monitoreo y la evaluación de cultivos. Bueno, yo pertenezco al Instituto Nacional de Innovación Agraria, que es una institución que a su vez pertenece al Ministerio de Agricultura y Riego. Este es un poco el índice que vamos a tratar. Voy a explicar un poco el proyecto en el que estamos enmarcados, luego la normativa de drones, una introducción breve, los sectores en los que puede ser aplicado esta tecnología, los drones en la agricultura, que es la rama que yo estoy manejando, algunas buenas prácticas que hay que tener para obtención de estos datos, los sensores que mayormente se puede utilizar dentro de la agricultura y algunas experiencias y casos de uso que venimos desarrollando. Bueno, el proyecto en el que me encuentro aquí dentro del Instituto Nacional de Investigación de Innovación Agraria es creación de un servicio de agricultura de precisión en los departamentos de Lambayeque, Huancavelica, Ucayali y San Martín. Es un proyecto de inversión que lo que busca es crear este servicio de agricultura de precisión destinado a lo que son pequeños y medianos agricultores o productores. La incidencia que tenemos es en estos departamentos. Básicamente, dentro de los logros que ya estamos teniendo es que hemos iniciado actividades justamente en el año 2021, estábamos dentro de la pandemia, pero aún así hemos tenido algunos logros importantes, ¿no? Como sobre todo realizar publicaciones científicas en revistas de alto impacto, adquisición de equipos, de data, realización de cursos y algunos experimentos, ¿no? Experiencias en cultivo de maíz y frijol. El año 2022 que ya nos ha permitido realizar un poco más de trabajos con menos restricciones ya por el tema de la pandemia, y hemos podido realizar muchos más eventos de capacitación, tanto virtual como presenciales,
hemos hecho más trabajos de investigación, se ha garantizado en cada departamento, están laborando ahora en la actualidad 3 investigadores jóvenes por cada estación, y que están capacitados para manejar estos equipos, ¿no? Es un grupo técnico multidisciplinario que viene realizando varias actividades para cumplir las metas del proyecto. Dentro de los equipos con los que contamos, tenemos un tipo de dron más pequeño, que son los Mavic 3 Enterprise, y también tenemos drones industriales, que son los Matrix 300 RTK, ¿no? Que son modelos ya mucho más robustos. Adicional a eso, tenemos drones de agricultura o llamados drones fumigadores en 2 modelos, ¿no? El Agras T20 y el Agras T30. Los sensores que se manejan son sensores RGB. Acá tenemos una CEMUS P1, en el multiespectral tenemos 2 tipos de cámaras, la Dual de 10 bandas y la Red HP. Dentro del sensor térmico tenemos un modelo, el H20T, y de sensores líder tenemos la CEMUS L1 y la iFi 450. Bueno, voy a hacer un poco el proyecto y qué equipos con los que contamos, ¿no? Aparte de eso, también tenemos software de fotogrametría, workstation para poder trabajar con este tipo de data. Si bien es cierto, son imágenes con altas resoluciones, pero también necesitan gran capacidad de almacenamiento y una buena hardware, sobre todo para realizar el procesamiento. Dentro de la normativa técnica peruana, o la normativa peruana, existe la NTC 001-2015, que es la que regula el uso de drones en el Perú. ¿A quién aplica? Bueno, aplica a todas las personas, organizaciones que hacen uso de estos equipos. No aplica sobre todo a lo que son el servicio militar, policial, aduanas, y ahora en la actualidad también que están usando mucho lo que son las municipalidades. Es necesario, según la normativa, contar con una licencia aquí en Perú, ¿no? Sí se tiene que realizar la gestión para sacar esta licencia, ¿no? Si bien es cierto, la normativa aún no tiene un proceso de sanción muy fuerte, pero en la actualidad todavía es barato y fácil de sacar esta licencia, ¿no? Quizás más adelante, cuando se empieza a utilizar, bueno, en los últimos años ya el crecimiento de estos equipos, el uso tanto para recreativo, para audiovisuales, para otras actividades, ya ir creciendo, ¿no? Entre un 200, 300% anual. Entonces, es una tecnología que ya se está usando mucho más y que la normativa, por ende, va a tener que regularizarse, así como en casos como en Europa o en América, Estados Unidos. Entonces ahí va, cuando la sanción sea más fuerte, también las licencias van a ser más obligatorias y van a ser de acuerdo al modelo que nosotros manejemos. Entonces esta licencia nos lo da la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes. Bueno, es la ley que regula los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia y existen algunos apéndices dentro de esta normativa, ¿no? Sobre todo el apéndice A, que es el formato de registro de tu dron. Si tú tienes un dron, a través de este registro, de este formato, puedes registrar en el Ministerio de Transportes y tienen conocimiento de que tu equipo está en operatividad. El apéndice B es para solicitar tu acreditación transitoria de operador piloto de paz, que esto viene a ser la licencia, ¿no? Es un formato que tú presentas aparte de tu examen de capacitación que has realizado y ya te entregan la licencia, ¿no? Toda la gestión ahora es por mesa de partes virtual y solamente tienes que ir a recoger de manera presencial la licencia. El apéndice es una declaración jurada simple de responsabilidad solidaria, sobre todo si se va a volar en lugares prohibidos, ¿no? Si tiene algún permiso, si puede ocasionar algún accidente, de repente algún imprevisto, esta declaración es para asumir sobre todo los gastos. Y el apéndice D es un formato para solicitar que nos den operatividad o viabilidad de vuelo en un lugar restringido. ¿Qué lugares están restringidos o prohibidos donde no se puede realizar vuelos?
Bueno, lo más común y que todo el mundo conoce es que en los aeropuertos no se puede realizar el vuelo porque en los controles de los equipos vienen cargados por default, ¿no? Así como aquí. Entonces tenemos el área directa de los aeropuertos, este es en el caso de Lima, el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Está en el sur, y vemos que la línea directa, la influencia directa, es el área rojita en la que no va a volar tu dron, por más importar el modelo que sea pequeño, grande, no va a poder volar. Necesitamos desactivar y un permiso, la misma empresa te lo carga el dron para poder realizar vuelos que son especiales. Sobre todo porque en esta ruta es que despegan y aterrizan los aviones y puede causar algún accidente. En el azul, que es la área de influencia indirecta, sí se puede realizar algunos vuelos, de acuerdo al modelo, algunos sí te permiten, pero solo hasta 100 o 120 metros de altura. Otros lugares en los que no se puede volar son los centros arqueológicos, Machu Picchu, ¿no? Etcétera, áreas naturales protegidas, lo que son estamentos del gobierno, como Palacio del Gobierno, el Congreso, etcétera, ¿no? Y sobre todo las áreas militares. Bueno, siempre que realizamos un vuelo hay que tener mucho cuidado en nuestro entorno, ¿no? Y más que todo en las personas que no están involucradas dentro de la operación. Es reglamentario siempre, como mínimo, para operar estos equipos, ser 2 personas. Uno que va a ser el piloto y otro que es el copiloto que se encarga de ver el alrededor, ¿no? El área, de tener otra perspectiva, otra dirección visual hacia el equipo. Bueno, una definición de qué es el dron. Primero que nada, el dron es el término comercial. Etimológicamente viene de dron, que hace referencia a una denominación de ámbito militar, ¿ya? Que hace referencia sobre todo a la abeja macho, al zángano, que siempre que va a volar hace un sonido como un zumbido. Entonces, los equipos del dron siempre, los drones cuando vuelan hacen este sonido. Entonces, de ahí viene la terminología de dron. Según la normativa peruana, nosotros lo conocemos como un vehículo aéreo no tripulado. Si es más específicos, dentro de la normativa lo consideran como un RPA, un Remote Pilot Aircraft, que viene a ser solamente la aeronave. Si a esto le agregamos un control remoto, una estación RTK y un piloto, ya bueno, hablamos de un sistema, un RPAS. Dentro de la clasificación que existe, bueno, es una clasificación que he elaborado yo, hay diversos tipos de drones. Tenemos según el tipo de ala rotatoria, ala fija, y en la actualidad ya los VTOL, ¿no? O los híbridos que están saliendo mucho al mercado, que hacen una opción inclusive más eficiente, ¿no? Para hacer vuelos abarcar más área, pero si hablamos en temas de costo, varía uno que otro. Por eso es, dependiendo de la actividad que vamos a realizar, de elegir o uno u otro. Ala rotatoria, más que todo, son los que parecen a un helicóptero, ¿no? Tenemos tricóptero, cuadricóptero, hexacóptero, octocóptero, de acuerdo al número de brazos y hélices. El ala fija tiene similitud más a un avión, ¿no? Entonces, pero cada quien tiene sus ventajas y desventajas, como es mencionado. Y el híbrido ya combina, ¿no? Entonces, despega y aterriza como un rotatoria en el eje Y, es decir, sube y baja, y arriba hace el vuelo como un ala fija, ¿no? Es más rápido, abarca más área y la batería tiene mayor durabilidad. Si hablamos de los usos, tenemos 2 tipos de uso. Uso civil, que dentro de esto tenemos recreacional, comercial, industrial y agrícola, o agricultura, y el uso militar, ¿no? El uso militar ya sí son drones que son más usados sobre todo para los conflictos bélicos, ¿no? Con mucho mayor alcance, potencial de carga más amplio, etcétera, que no son muy, que aún en la actualidad por el tema comercial no están saliendo a la venta este tipo de equipos. Según el medio por el que se mueve, tenemos aéreo, marítimo, terrestre, ¿no? Ahora ya hay varios tipos de modelos y cada año, igual que los celulares, siguen saliendo nuevos modelos mejorando las versiones anteriores.
Y métodos de control tenemos autónomo, controlado remotamente, supervisado, monitorizado. ¿Qué quiere decir? Autónomo es un programado que hace todo el vuelo, despegue, aterrizaje solo. Sobre todo más al tema del uso militar. El controlado remotamente es uno que tú vas a realizar toda la operación. Y el supervisado monitorizado combina tanto el autónomo como el controlado. Es decir, puedes programar una misión, pero siempre tiene que estar controlado por un piloto. Las partes fundamentales que tiene un dron son sobre todo los motores, que son básicamente el impulso y quién va a ayudar a levantar, bueno, a iniciar el despegue, realizar el vuelo y el aterrizaje. Otro fundamental son las hélices, que siempre vienen en pares. Hablamos aquí de hélices, si hablamos de un cuadricóptero, que es el más común usado, siempre va en, por ejemplo, aquí en este y este brazo, en diagonal, son los que son en forma horaria y los otros dos en forma antihoraria. Siempre van a ser de esa forma, unos en horaria y otro en forma antihoraria. El otro es la unidad de medida inercial, la IMU, que es como que el sistema, el cerebro del dron, ¿no? Es el que va a llevar la programación de los sensores, va a llevar la programación del sistema de posicionamiento, etc. Luego tenemos los sensores, que ahora ya en la actualidad existen sensores de identificación de obstáculos, sensores de movimiento, sensores de resistencia al viento, etcétera, ¿no? Varios tipos que existen. Otro que tenemos es las baterías. En este caso, como modelo Matrix 300, vienen en pares. Y bueno, cada modelo tiene su tipo de batería. Y el chasis, que básicamente es la estructura en donde van a ensamblar todas las demás partes. Los sectores del negocio en los que se aplica este tipo de tecnología son varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la construcción, que es el sector en el que hace más tiempo está usándose dentro de Perú, hace unos 8, 10 años que ya vienen utilizando este tipo de equipos, sobre todo para realizar lo que es la fotogrametría, tener modelos de relieve, topográfico, y para inspeccionar proyectos. En la minería, que también siempre es un sector que está a la vanguardia de la tecnología, ahora en la actualidad ahí son los que están usando sobre todo los sensores que ya van conectados, ¿no? Tanto en drones como en camionetas, como son en un LIDAR, sensores más fuertes, ¿no? Pero también han utilizado sobre todo para inspección de proyectos de minería a tajo abierto. Ahora ya en la minería por túnel también están utilizando drones, como vemos aquí, y sobre todo para la topografía, ¿no? Para ver posibles deslizamientos, medidas de cubiertas acumuladas, etcétera, mapas geológicos, etcétera. Otra actividad que es muy usada, y bueno, estos últimos años, ya sobre todo después de la pandemia, aquí en Perú se ha visto que hay mucho interés por parte tanto de las Fuerzas Armadas, la policía, y sobre todo los municipios, ¿no? Las municipalidades, que ya vienen utilizando este tipo de equipos para lo que es la seguridad ciudadana. Básicamente, por ejemplo, el Matrix 300 tiene una modalidad de que se puede conectar a 3 controles al mismo tiempo. Y te da una ventaja no una ventaja, una conexión de hasta 15 kilómetros de distancia desde el piloto, que puede trasladarse la aeronave. Entonces, si yo a esos 15 kilómetros conecto a tu piloto, tengo 15 kilómetros más, ¿no? Y puedo hacer hasta seguimiento, persecución de algún vehículo que esté en movimiento. Otro sector muy utilizado es la búsqueda y rescate, ¿no? Sobre todo en lugares donde hay mucho turismo, donde la gente le gusta ir a caminar, a hacer no camping, trekking. Es a veces característico de que esta gente o estas personas tienden a perderse, o inclusive cuando hay un evento o un fenómeno natural, un desastre natural, también existen, ¿no? Lugares inaccesibles para los rescatistas, ¿no? Entonces poder identificarlos o saber dónde se encuentran
se puede realizar con este tipo de equipos, ¿no? Entonces, utilizas una cámara térmica, que lo que va a ayudar a identificar es los cuerpos calientes en este caso, ¿no? Que indican, ¿no? un ser vivo. Y otros también que ya se está empleando, es también durante la pandemia se ha movilizado mucho, en la actualidad ya existen este tipo de drones, sobre todo para hacer delivery. Esta empresa Amazon ha desarrollado unos softwares que inclusive tienen hasta 10, 12 kilos de carga, inclusive más, pero el problema ahora es el tránsito aéreo, ¿no? Mover bastante cantidad de drones, tendríamos que tener una regularización para poder transportarlos en el aire. Entonces, ese es un poquito todavía el problema, y supongo que en los años ya venideros van a solucionar y van a poder utilizar este tipo de sector, ¿no? Y el que sí está muy comúnmente usado, sobre todo en el tema de ventas, ¿no? Es el control inventario. Solamente de grandes almacenes, sino también en bibliotecas. Ya utilizan este tipo de drones, que lo que tienen es un sensor que lee un código e identifica, ¿no? Dónde está el paquete, o por ejemplo, en el caso de una biblioteca, hasta le ponen una especie de un bracito que coge el libro y ya lo trae, ¿no? Entonces es muy utilizado este tipo de sector. Y el otro es el audiovisual, ¿no? Ya, sobre todo con los drones más pequeños que están saliendo un boom, el último, el Avatar, que ya permite hacer vuelos 3D, inclusive es que conectas el Avatar, conectas un lente y puedes ver hacia dónde va el dron y tener una visibilidad, ¿no? Es mucho más interesante. Ya está siendo usado también en lo que es cine, televisión, etcétera. Inclusive en conciertos, en partidos de fútbol, etc. Es muy común encontrar este tipo de drones audiovisuales. Y otro sector que está ya, sobre todo este es porque es más tecnificado ya para la inspección de lo que son aeronaves. Apoyo en mantenimiento, acceso a partes de la aeronave, ya tienen sensores programados para identificar, ¿no? Alguna irregularidad dentro de estos otros vehículos más grandes. Y hoy por hoy también ya está siendo muy utilizado en un deporte. Así como existe la Fórmula 1, el NASCAR, las carreras, también existen las carreras con drones. El año pasado, si no me acuerdo si era el 2022 o el 2021, ganó un pequeño, de Estados Unidos, tenía 8 años, y el premio era muy llamativo, ¿no? Entonces, gusta la adrenalina, también existen los drones de carrera. Aquí sí, bueno, el pilotaje es mucho más, un poco más complicado, ¿no? Por ejemplo, esto yo que había aquí una foto con los drones de carrera aquí en Mía que habíamos utilizado. Y el manejo es sin identificar obstáculos, ¿no? Es todo con control y a través del lens. Entonces, no identificas obstáculos y los drones, por ejemplo, son ensamblados, ¿no? Tienen un poquito de duración mayor, pero no detectan obstáculos. El manejo es con FPV, que es una modalidad que no identifica obstáculos. Y el sector que, bueno, ahora me involucra es en el tema de agricultura, ¿no? Si bien es cierto, es un equipo diseñado para varios sectores de aplicación, nosotros hace unos años decidimos, a través del proyecto, utilizar esta tecnología como una herramienta de ayuda al sector agrario. Es decir, realizando evaluación, monitoreo de cultivos, detección de plagas, enfermedades, predicción de rendimiento y la fumigación de estas áreas. Bueno, sabemos que dentro de que en el mundo, ¿no? La agricultura, sobre todo en los últimos años, está sufriendo mucho la incidencia de lo que son fenómenos climáticos, sequías, muchas lluvias, en lugares en los que no existía, ¿no? Este tipo de comportamiento climático. ¿Qué es lo que hace? Adultera no solamente el calendario agronómico, sino también los ciclos o las fases que llevan, ¿no? Un cultivo desde la siembra hasta la cosecha. Entonces, muchas veces los rendimientos que se espera tener el agricultor se ven comprometidos con este tipo de fenómenos. Entonces, acá tenemos un mapa que nos indica, ¿no? Perú es una de las zonas
todo, que va a sentir mucho estos golpes, ¿no? Y este año, por ejemplo, hemos sentido hace unos meses con el ciclón Yaku, ahora con el fenómeno del Niño, que a partir a raíz de este ciclón que se ha adelantado, y ya vemos que sobre todo en la parte norte algunos cultivos afectados últimamente hemos tenido el incremento, sobre todo en el limón, que es un cultivo o un fruto, ¿no? Que es muy utilizado dentro de la gastronomía peruana, y cosas así, ¿no? Al sur, por ejemplo, que es una zona Puno, que es zona más ganadera, han perdido mucho follaje por la sequía, no hay lluvias, no hay agua, entonces hay que empezar a tomar medidas. Una de esas medidas es utilizar este tipo de herramientas, no solo para garantizar y preservar, ¿no? Que el rendimiento, los cultivos sea el mismo o mejor, sino también para adaptarnos, ¿no? A estos cambios que están surgiendo en el tema climático. Hay que adicionar a esto que el Perú, aparte de tener muchos microclimas, tiene también varios tipos de regiones. Entonces, no es igual sembrar en costa que en sierra, que en selva, ¿no? No es igual sembrar en el norte, en el centro, en el sur. Cada lugar tiene su propio ambiente que diverge mucho de los demás. Es así que nace, ¿no? La agricultura de precisión, ¿no? En el pasado, desde que se inventó la agricultura, desde que empezamos a realizarlo, siempre el humano busca utilizar equipos que le ayuden a ser más eficiente en la producción, desde no solamente caballos, etcétera, ¿no? Tractores que ya evolucionaron, sino también desde la parte del, eh, del genoma, mejorar el cultivo, etcétera. Es así como en la era de la tecnología, la actual, aún en Perú, seguimos en esta duda, ¿no? De que si en verdad es una ayuda, una herramienta de ayuda, o simplemente es algo más que está de moda en el mercado. Entonces, nosotros a través del proyecto lo que queremos es demostrar que el uso de estas herramientas no es para reemplazar a un técnico, para quitar el trabajo a otras personas, como comúnmente siempre son comentarios que se encuentran, ¿no? Sino que son unas herramientas, una herramienta más que nos va a ayudar a mejorar nuestra producción. Es decir, nos va a apoyar para que los cultivos sean más sostenibles, sean más amigables con el medio ambiente y sobre todo garantice los rendimientos que nosotros queremos obtener. Entonces el futuro y que nosotros debemos apuntar es al que ya se encuentran ahora muchos países, ¿no? Sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que un agricultor promedio, un agricultor común puede manejar estos equipos, ¿no? Desde su celular o de un ordenador puede programar todo, ¿no? Su riego, ver qué necesita, evaluar, monitorear sus cultivos, sus áreas, etc. Entonces, los principales problemas que nos enfrentamos, como ya estaba mencionando, es la agricultura sostenible, el aumento del rendimiento y la reducción de costos, sobre todo de insumos, que hoy por hoy sus precios están muy elevados, y sobre todo de un insumo muy importante que es el agua, ¿no? El cuidado y protección de este recurso. Bueno, la agricultura de precisión nace, ¿no? Para poder mejorar a través de estos métodos, del uso de esta tecnología, lo que son nuestra producción agrícola. Utilizamos varias técnicas. Una de ellas es lo que se llama la teledetección o la detección remota, ¿no? Remote sensing, como se le conoce básicamente en inglés. Y lo que busca es obtener información de forma activa o pasiva, y lo que se capta son las reflectancias de la superficie terrestre a través de sensores, de satélites que se encuentran fuera o dentro del planeta. Siguiendo estas bases, se desarrolló una técnica que se conoce como la fotogrametría, que básicamente, en resumen, es medir sobre las fotos, ¿no? Es decir, viene un vehículo aéreo y toma varias imágenes que al final, a través de un software fotogramétrico, lo podemos unir en una sola imagen, conocido como ortomosaico,
que ya nos da mucha más información, ¿no? Podemos extraer de aquí DCM, DTM, curvas de nivel, un relieve topográfico en 3D, etcétera, ¿no? Son una imagen en tiempo real del cultivo, etcétera. Bueno, algunos, en la fotogrametría que hay que tener en cuenta algunos datos, ¿no? Sobre todo lo que es el traslape o solape, también conocido. Ya por estudios que hemos realizado, sabemos, hemos determinado de que básicamente este traslap quiere decir la intersección que va a haber entre foto y foto, tanto en la forma vertical como horizontal, ¿no? Entonces, en ambas fotos hay que garantizar un 75% de intersección o de traslape, ¿no? Sobre todo para el tema de agricultura. Menos que eso nos puede originar algunos problemas, ¿no? Bueno, hemos hecho algunas pruebas, quizás para otros sectores como construcción, minería, ¿no? Basta con hacer menos, ¿no? Un 60, 40, 50, 40. Pues obtener una imagen que para el trabajo que haces puedes garantizar. Pero para el tema de agricultura, con un 75% mínimo. Luego hay que tener en cuenta el tipo de terreno, la resolución del sensor, el ángulo, agua, objetos móviles, etc. Otra característica que hay que tener en cuenta son los tiempos de vuelo, cuánto mi equipo, cuánto tiempo de vuelo tiene, el plan de vuelo, el tipo de sensor, la resolución, ¿no? Para ver si conviene ir más alto, más bajo, si la resolución que voy a obtener es buena, la adecuada para poder realizar un trabajo. Aparte de eso, ¿no? Mi dron tiene que tener una buena integración, tanto el dron como el sensor. Algunos drones ya vienen con su propia cámara, ¿no? Pero si nosotros utilizamos un dron que no tiene una cámara, hay que ver que sea la adecuada y que tenga un buen rendimiento cuando se integren ambos equipos. Algunas buenas prácticas que podemos desarrollar para la obtención de imágenes es, bueno, ya les mencionaba, ¿no? Tener un plan de vuelo apropiado, que el traslape sea el bueno, la orientación de la cámara, ¿no? Velocidad, vamos a ir viendo ahí. Sobre todo este es el traslape, ¿no? Entonces, el dron siempre va a ser un vuelo, el llamado zigzag, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que va, viene, va, viene, va, viene. Siempre en un área que yo voy a desear mapear. Entonces, mi dron va a tener que tener 75% de traslape, de intersección con esta foto y con estas fotos. Si en el caso está aquí, con todos los de alrededor. Entonces, quiere decir el 75% de traslado. Ahora, ¿qué garantiza esto? De que tengamos una imagen así, con un buen traslape o solape. Y si ponemos menor para el tema de agricultura, podemos observar esto de aquí, ¿no? Que son unos efectos tipo burbuja, encapsulados, que ya no nos van a dar los resultados que nosotros queremos. Otro es la dirección del vuelo, ¿no? Entonces, siempre se recomienda que sea perpendicular a la orientación que está la plantación. En este caso, por ejemplo, mi plantación está sembrado así en forma vertical, ¿no? Y yo estoy colocando de manera horizontal mi vuelo. Entonces, no sería muy recomendable, salvo que las condiciones de tiempo, de batería que tengamos nos obligan a hacer este tipo de vuelo que quizás nos dé menos tiempo. Pero en lo reglamentario tendríamos que girar esta dirección y colocarla en la misma dirección que está el cultivo. Otro fundamental es la vista, ¿no? Por lo general siempre se utiliza el nadir, ¿no? ¿Qué quiere decir el nadir? Que es el de 90 grados, mirando hacia abajo. El dron levanta y la cámara va a estar tomando fotos hacia abajo. Existen otros también, como ¿no? El alto o bajo oblicuo, pero ya son usando 60 grados, 30 grados, y esto ya es más utilizar quizás si queremos hacer un 3D o tener otra vista de los cultivos. Otro recomendado es sobre todo la velocidad de vuelo y la altitud, ¿no? A mayor altitud voy a tener mayor cobertura, voy a poder tener mi enfoque focal va a ser mucho más amplio. Tú más
tengo más área que abarco. Si bajo, tengo menos área. Pero de manera indirecta, si voy más alto, mi resolución va a ser más grande, ¿no? Mi píxel va a ser mucho mayor. Si voy más bajo, mi píxel va a ser más pequeño. Voy a tener más detalle, más resolución. Y bueno, la velocidad ya es calcula, ¿no? De acuerdo al área que vamos a trabajar y la altitud que colocamos, por default nos sale un rango en el que puede ir nuestra velocidad. En el caso del matriz, podemos ir hasta unos 25 metros por segundo, ¿no? Lo reglamentario, ¿no? Pero ya es una velocidad muy rápida también, ¿no? Con 15, con 13 metros por segundo, vamos a esto. Bien. Y otro importante, esto es para el tema de las cámaras multiespectrales, es los paneles de reflectancia, ¿no? Que hay que utilizarlo y tomar una foto antes y después de realizar el vuelo, para saber cómo ha cambiado la incidencia en este caso, del sol, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta también las condiciones de luz, ¿no? Como somos un país que está cerca de la línea ecuatorial, podemos ver que por lo general a las 12 del mediodía el sol está encima nuestro, es decir, hace la vuelta completa. Si estaríamos muy al sur o en el hemisferio norte, muy al norte, vamos a ver que el sol no llega al centro, ¿no? Entonces hace otro tipo de recorrido. Y ahí hay que tener en cuenta. Para el caso de Perú, es recomendable volar entre las 11 de la mañana y la 1 p.m. que hay menos sombra, ¿ya? Cuando está encima nuestro, el sol, ¿qué va a garantizar? Que nuestra sombra no afecte a lo que está al costado. Es decir, si tengo un cultivo, la sombra puede afectar al cultivo del costado. Si voy muy tarde o muy temprano, ¿ya? Entonces, esto es lo que hace, ¿no? Evitar lo que son las sombras. Porque si volan muy tarde, hace como en esta imagen, ¿no? Entonces, esto puede corregir, sí puede corregir, pero quizás va a adulterar un poco los datos. Por eso es lo más recomendable volar en este horario y evitar esto, ¿ya? Otro que hay que tener en cuenta son las nubes. Existen varios tipos de escenarios, ¿no? O que tenga mucho sol, que todo esté nublado, o que existan estas nubes, ¿no? Que les llaman el pochoclo, ¿no? O otros le dicen las palomitas de maíz, ¿no? Que son cúmulos de nubes que lo que hacen es sombra en el relieve, ¿no? Entonces, ¿cuál creen que ustedes que puede ser el escenario en el que mejor se puede volar? ¿Mucho sol, mucha nube o con poca nube? No sé si alguien está activado, o sea, poca nube, dice. El mejor escenario para volar. Poca nube, dice Diana. Ya. A ver, vamos a ver si alguien más responde, si no ya les digo la respuesta. Poca nube, dice ella. Bueno, la verdad es que cuando todo está nublado es el mejor escenario para volar. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Cuando hay mucho sol, sí es bueno volar siempre y cuando respetemos para el tema de agricultura estoy diciendo. Para el tema de otros sectores, quizás no influye mucho. Si voy al tema de construcción, si voy a ir al tema de minería, quien va a importar otras cosas, no va a influir mucho. Para el tema agrícola, sí. Sobre todo porque de las pocas nubes es el escenario que no es recomendable volar. ¿Por qué? Porque va a generar esta sombra. Si bien las cámaras actuales ya tienen un DLS integrado, que es un medidor de intensidad de luz, y puedes corregir estas cosas, ¿no? Siempre vas a tener ahí un poquito de error en tus datos cuando a este tipo de cosas, ¿no?
Cuando hay mucho sol, dependiendo del horario, es muy buen volar. Pero si vamos a volar muy tarde o muy temprano, dependiendo de la inclinación del sol, va a generar sombra. Cuando todo está nublado, es el mejor escenario para volar. ¿Por qué? Porque el sol no va a incidir tanto y no va a generar mucha sombra. Entonces, si tengo todo nublado, las imágenes salen mejor. Entonces, lo que les decía, ¿no? El sensor de luz que ya viene incorporado puede corregir estos tipos de presencia de nubes. Y otro factor importante que hay que tener es el área de trabajo. ¿Cuál es el clima, el terreno, el tipo de cultivo, variedades, la gestión agrícola que se hace, etc. Los sensores utilizados, creo que ya estás con el tiempo. A ver, básicamente en agricultura utilizamos RGB, multiespectral, térmico y LIDAR, ¿no? Los sensores más comunes que existen en el mercado actual. El RGB nos va a servir sobre todo por su precio, que es más bajo, es fácil de usar, inclusive existe los iPhones, los últimos, los 13, el 14, puede colocar en un modo de fotogrametría y colocar encima de un dron y tomar imágenes. Es mucho más barato obtener este tipo de sensor. Y sobre todo va a servir para el tema de tener una imagen actual en tiempo real de un cultivo. La multiespectral es la que nos sirve para realizar el monitoreo y la evaluación de los cultivos. ¿Qué va a hacer? Él nos va a dar bandas del espectro de luz dentro del visible y no visible, mediante las cuales podemos calcular los índices de vegetación y detectar áreas en las que se encuentra alguna sintomatología, ¿no? Falta de nutriente, una plaga, una enfermedad. El térmico es otro tipo de sensor que nos ayuda sobre todo para evaluar las temperaturas de la superficie de los cuerpos, en estos casos que evaluamos, y es muy usado para el tema de estrés hídrico dentro de la agricultura. Y también existe lo que es el hiperespectral, ¿no? Que es ya tienes bandas completas, pero solo existen pocos diseños en el mercado y que son muy caros, que están todavía diseñados para drones, ¿no? Por lo general, hay muchos de estos sensores, pero son utilizados sobre todo para equipos de mesa, de laboratorio. Son muy caros de gestionar, por eso tampoco hay unos satélites ahora orbitando en la Tierra, solo existen un par, pero son de pago, son muy caros. Y bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, tenemos un monócromo, un RGB, 3 bandas, un multiespectral hasta 20 bandas y un hiperespectral de 20 bandas a más, ¿no? Longitudes de ondas más completas. En un futuro supongo yo que van a sacar sensores hiperespectrales más baratos y que puedan ser usados dentro de los sectores que queramos. Aparte de eso, ya también se ha podido diseñar un tipo de sensor LIDAR para lo que son drones. En el mercado ahora existen dos, el CEMUS, la L1 y el Lightfire 450. ¿Qué hacen esto? Este es un tipo de sensor que ya no necesita de la luz solar, no es un sensor pasivo. ¿Qué quiere decir? Emite su propia fuente de luz y puede, a través de los impulsos de luz que va dibujando, puede trabajar de día, de noche, no hay problema, y genera un modelo 3D mucho más representativo y más preciso de la superficie terrestre. Puede servir para evaluar cultivos bajo sombra, como el café, el cacao, para evaluar sistemas forestales, agroforestales, etc. Básicamente lo que se ve aquí es la reflectancia de las plantas, ¿no? Va a ver la composición, el contenido de clorofila, evapotranspiración de un cultivo. Estas son las imágenes que se observa de las bandas en las que tenemos, ¿no? Que toma una cámara multiespectral, por ejemplo, y si nosotros vemos cómo en la parte visible, que es la que ven nuestros ojos, toma fotos una cámara, tenemos poca información del cultivo. En la parte no visible, si observamos la curva, tenemos mucha más información, ¿no? Esta información no se lo observa a simple vista, ¿no? Entonces, esta es la información que combinada con estas bandas nos da a través de índices de vegetación, nos da lo que son ya las características de si hay presencia o no de algún suceso dentro del cultivo. Entonces podemos tener una firma espectral y una vegetación sana y algo adulterada ya nos va a dar una vegetación
estresada. Entonces, si nosotros miraríamos en este infrarrojo, nuestros ojos mirarían en estas tonalidades. No veríamos verde, sino miraríamos en estas tonalidades. Ahora, ¿por qué observamos en verde un cultivo? Observando esta gráfica, si alguien dice. Bueno, para ir rápido. Porque, si se dan cuenta, esta información que sube aquí un poquito está justo en la banda verde, ¿no? Entonces, el cultivo lo vamos a observar en esos colores porque justamente tiene más información en la banda verde. Luego tenemos el NDVI, que es el índice de vegetación más común, es el que se puede observar a través de la fórmula, ¿no? Una fórmula matemática que nos indica sobre todo lo que es el estado del cultivo. Por ejemplo, aquí vemos una parcela aquí en Lima, en La Molina, hemos instalado, y justamente estas 3 parcelas presentan algún especie de daño. Cuando se evaluó, lo que faltaba eran que estas parcelas justamente estaban sometidas a estrés hídrico. Entonces, fácil puede ser evaluar, ¿no? Para un agricultor, 1 hectárea, media hectárea de terreno. Pero si hablas, por ejemplo, de 15, 20, 25, 30 hectáreas, es mucho más complicado, necesitas más tiempo, más mano de obra, más dinero, sobre todo, que es el gasto económico es mucho mayor. Pero si volamos una imagen de drone en cuestión de una hora, con los softwares que ya están mucho más rápidos, en 1 hora, media hora, ya tenemos una evaluación de todo el terreno y podemos ahorrar tiempo y eficiencia, y costos e insumos. Este es otro índice, un NDRE, que lo que hace la relación es la RETECH, y este cambio que existe en este board, sobre todo es para etapas en fase de maduración. Existe un montón de índices de vegetación, ya cada quien, dependiendo del cultivo, de la investigación que se hace, puede determinar su uso o no. Y bueno, aquí, bueno, otros datos que puedo obtener es altimetría, una combinación de false color y un RGB. Esto nos va a servir para hacer mapas de prescripciones que pueden ser cargados tanto un dron fumigador, un tractor inteligente, y realizar aplicaciones precisas con las dosis adecuadas de acuerdo a la necesidad. Y bueno, algunas experiencias que hemos desarrollado acá en línea son cálculos de rendimiento, sobre todo en maíz, en frijol, ¿no? Estos son trabajos que están publicados en revistas de alto impacto. Ve aquí cómo, ¿no? Los índices, a través de índices de vegetación, se han monitorizado desde la siembra hasta la cosecha. En el caso del maíz, podemos determinar que a los 51 días después de la siembra en condiciones de costa peruana, se realiza un vuelo y podría estimar cuánto va a ser nuestro rendimiento. Y así varios trabajos que venimos realizando en estrés hídrico, evapotranspiración, cálculo de lo que son parámetros dasométricos, biomasa, altura de planta, cobertura de dosel utilizando imágenes RGB, conteo de plantas, el tema de frutales, detección de fusarium. Este es un modelo que estamos entrenando en lo que es en Piura. Y bueno, aquí un cuero, ¿no? Estas son las parcelas, ¿no? Que tenemos aquí en el INIA, en Lima, y un QR con las, que si le dan acceso van a encontrar ahí las publicaciones que venimos desarrollando. Y bueno, hasta ahí es mi participación. Ahí está mi correo, mi número, cualquier duda. Si tuvieran, estamos ahí para subsanarla. Muchas gracias, Magíster Lamberto Valqui. Una ponencia muy constructiva que nos da a conocer la importancia de las nuevas tecnologías, en este caso el uso de drones en diferentes áreas productivas y también recreacionales. Refiriéndonos en el caso de la agricultura, bajo este contexto, hay algunas preguntas, Magíster Lamberto, quisiera decirle, propuestas. A ver, me indica acá, ¿cuál es el costo general
de implementar sistemas de monitoreo basado en drones y sensores y cómo se compara con los beneficios que aporta a los agricultores. Bueno, los costos, como mencionaba, en la actualidad hay muchos sensores. Va a depender mucho del área que nosotros tenemos intervención y sobre todo del área de intervención y del trabajo que vamos a desarrollar. Entonces existen drones de más baratos y drones mucho más caros. Si hablamos de un Matrix 300, un Matrix 350 que ya salió este año, la inversión inicial va a ser mayor, ¿no? Pero el trabajo que puedes desarrollar con este equipo es mucho más amplio, ¿no? Hablamos de como un Matrix, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia, yo he podido trabajar y en 2 horas y media levantar entre 800 y 1000 hectáreas, ¿ya? A alturas de 300 metros, 250 metros, ¿ya? Entonces, hablamos en ese rango, ¿no? Que tienen mayor alcance, pero si utilizamos un dron más pequeño, más barato, un Mavic, un Phantom, los rendimientos van a ser menores, resistencia al viento, pero por ejemplo, si quiero evaluar un área, 2 hectáreas, 3 hectáreas, voy bien, ¿no? Con este tipo de equipo. En el tema de los agricultores, los beneficios que tienen son varios, ¿no? Sobre todo, como les mencionaba, el poder evaluar en cuestión ahora, inclusive el software, si tenemos áreas más pequeñas, en 15 minutos ya tienes una imagen, un software, existe un software que es, bueno, es de pago, que el proyecto lo ha adquirido, pero como la intención es brindar el servicio, a través del software va a ser utilizado, ¿no? Para poder gestionar resultados a los agricultores. Y lo que podemos tener ahí es en cuestión de 15, 20 minutos ya tener tu imagen con los resultados, los índices de vegetación y poder brindarle una imagen, ¿no? al productor ahí, enseñarle y decirle, ¿no? Las áreas que puede evaluar. Ahora, una imagen te dice qué plaga, qué enfermedades, no, pero sí te identifica los lugares donde pasa algún suceso. Entonces, por eso os mencionaba que es una herramienta que va a ayudar al agricultor en toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si ya tenemos un área identificado, tengo que intervenir, entonces el personal de campo, el técnico de campo, el ingeniero de campo, el agricultor, que van a ir a la zona y determinan si es presencia de una plaga, una enfermedad, falta de nutrientes, etcétera. Todas las posibilidades que pueden existir. Muy bien. Creo que hay alguna otra pregunta, David. Sí. Gracias, Magíster. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomendaciones tiene para los profesionales y estudiantes interesados en involucrarse en el campo de monitoreo agrícola con drones y sensores? Bueno, ese es un campo todavía que no existe mucha gente todavía ahora en la actualidad, sobre todo en el tema de drones. En general, no hay mucho personal que está todavía capacitado. Si bien es cierto, manejar un dron es fácil, ahora en la actualidad todo el mundo ha jugado PlayStation, Xbox, ya tiene experiencia de cómo funciona un joystick, ¿no? Entonces, un dron, manejarlo es igual, tiene palancas, joystick, izquierdo, derecho, y podemos manejar, operarlo es fácil. Ahora, el procesamiento, la interpretación de datos, la toma de decisiones en base a esta información es lo más complicado. Entonces, ya cada vez he visto también que existen ya más interés en formar sobre todo a personas en este tipo de manejo, ¿no? Sobre todo lo que son los sistemas de información geográfica, softwares de fotogrametría, softwares libres de procesamiento SIG. Entonces, creo que optar por utilizar tu tiempo en prepararte en este manejo de softwares va a ser muy importante en el futuro, no solamente para las carreras de ingeniería, ¿no? Sino también otras carreras que quieran adicionar algo nuevo a su perfil. Gracias, Magíster Valqui. Muy interesante el tema propuesto que ha cubierto las expectativas ¿no? de usar nuevas tecnologías en agricultura, ¿no? Hay que ver siempre el uso de nuevas
tecnologías para poder mejorar, ¿no? Gracias por compartir su experiencia, Magíster Balqui. Le doy No, parte gracias a ustedes también. por la invitación. Ahí estamos para cualquier duda. Muy agradecido, Magíster Lamberto Balqui, por su Gracias. participación. Ha sido muy provechoso, ya que tenemos varias felicitaciones por parte de nuestras redes sociales y por parte también del público interno. Muy bien, lo invitamos a participar en próximos eventos y muchísimas gracias por ser partícipe representando al Instituto Nacional de Innovación Agraria, en el cual ya nos ha ayudado también bastante formalizar la invitación. Muchísimas gracias, Magíster Lamberto. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Muy bien.